Buenas, aquí son Biedoa Fanfic, con un nuevo video. Espero que sea de su agrado. Para más contenido como este, deja un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Descargo de responsabilidad. La historia, los personajes, la novela, las imágenes, la música, etc. no me pertenecen. Todo les pertenecen a sus respectivos autores. Fase 01. Usa la fuerza, Luke. Igual RK igual. Parte 2. Campo de escombros de la flota de la República. Sistema desconocido. Esta es la cápsula 1977. Gracias por la ayuda, dijo una voz que tenía la distorsión característica de alguien que lleva una máscara respiratoria. De nada. Después de un accidente, me encuentro atrapado en este sistema sin hiperimpulsor operativo. No tendrías una manera de salir de aquí, ¿verdad? Pregunté alegremente mientras usaba una técnica de la fuerza conocida por muchos de mi tiempo para ocultar mi alineación de la fuerza. No hay razón para asustar a los Jedi antes de que fuera absolutamente necesario. Me preguntaba cómo reaccionarían al conocer a un Sith vivo, amigable y servicial. La técnica no iba a resistir un escrutinio minucioso, pero estaba a salvo hasta que nos encontráramos cara a cara, que sería cuando comenzaría la verdadera diversión. Mientras esperaba una respuesta, examiné la nave droide. Ahora que lo pienso, el oficio me resultaba algo familiar. Pensé que tenía un vago recuerdo de esta situación. Si tuve suerte y no recordaba mal, había aterrizado durante los primeros meses de las guerras clon. Si jugué bien mis cartas, este conflicto podría ser una gran oportunidad para recuperar gran parte del poder que perdí. Estamos enviando señales de socorro a todas las fuerzas de la República que puedan alcanzarnos. Espero que alguien esté aquí pronto. La respuesta llegó unos segundos después. Preferiblemente antes de que quien envió los droides se dé cuenta de que se han ido y decida hacernos una visita. Murmuré. Si bien mi casa era de última generación, yo estaba unos miles de años en el futuro. Además, el otro lado, esta confederación, obviamente tenía fuerzas suficientes en el sistema para destrozar 3 naves capitales hace apenas una hora. Me resistí a comparar mi interceptor con algo moderno sin antes ver por mí mismo cómo se comparaba el hardware futuro con lo que tenía disponible, incluso antes de tener en cuenta la probabilidad de que me superaran en número por un margen ridículo. «Qué lindo lío en el que nos encontramos esta vez», dijo uno de los clones por el comunicador. «No quiero ser pesimista, general, pero no creo que alguien venga a buscarnos pronto», intervino otro. Así que el Jedi era un general, no solo un líder de una pequeña fuerza de ataque. Debería tener cuidado hasta conocer sus habilidades. Los Jedi que conocía no otorgaban esos rangos a menos que conocieras tu trabajo y además fueras un luchador decente. En ese momento el escáner de mi casa hizo ping. Un barco había entrado en el campo de escombros. Bueno, alguien vino, está bien. Envié a los Jedi y los conos. Soy Rogeknik para el barco desconocido que acaba de entrar en el campo de escombros. Por favor responda. Saludé al recién llegado. Este es el caballero Jedi Skywalker. ¿Quién es? Respondió una voz irritada. Dios mío. El llamado elegido en persona. De él me acordé. Me preguntaba cómo se comparaba en la vida real con la de mis recuerdos. Este es del Catar Vale. Estoy estacionado cerca de 2 cápsulas de escape con sobrevivientes. Siga mi señal. Me presentí. Este es el maestro Jedi Plo-Koon. Es bueno saber de ti, Skywalker. El otro Jedi decidió presentarse también. Muy amable de su parte, sin embargo, el nombre no me sonaba. Maestro Jedi, ¿le importaría ayudarme a salir de este sistema? Estoy un poco estancado. Agregué mis 2 créditos. Eso no debería ser un problema, respondió Plo-Koon. Hubo un curioso silencio proveniente del lado de Skywalker. Igual RK igual. La nave de Skywalker era un montón de chatarra voladora que parecía estar unida con cinta espacial, saliva y oraciones. También era mucho más feo que mis vagos recuerdos del programa en el que aparecía la maldita cosa. Al final, tuve que deshacerme de mi interceptor y realizar una caminata espacial hasta el compartimento abierto de la nave Skywalker. Fue bueno que mi túnica blindada fuera en realidad una armadura que podía sellarse y estaba clasificada para una corta exposición al vacío.
Usando la fuerza, navegué a través de la corta distancia entre nuestra nave espacial y aterricé en la parte trasera de la nave de Skywalker, dejando que su campo de gravedad me arrastrara hacia la cubierta. Pasé a través de un campo de fuerza que mantenía el aire dentro de lo que parecía un espacio de carga y me encontré cara a cara con el maestro Koon, que aparentemente era un hombre Keldor. En el momento en que me vio, prácticamente pude sentir su mirada. Sí, parecía la imagen dividida de un mercenario fuertemente armado en el que normalmente no se podía confiar. Para colmo de males, mi atuendo tenía una clara influencia mandaloriana, lo que probablemente jugaría en mi contra incluso en el futuro. Además, desde esta corta distancia, mi técnica de camuflaje fue menos efectiva. Quizás debería haberme esforzado en dominarlo, pero en el pasado eso simplemente no era necesario. No era como la mayoría de la gente. Tanto amigos como enemigos no me conocían de vista y hacía mucho tiempo que no tenía que lidiar con un trabajo de campo que hiciera necesaria la infiltración. Después de todo, Rank tenía sus privilegios. No soy tu enemigo, Jedi. Levanté las manos en un gesto pacífico. No estaba preparado para ser de la Orden Jedi de hoy mi enemigo. Carecía de los recursos necesarios para tal conflicto y ahora mismo, los Jedi eran mi salida de este sistema. Apestas al lado oscuro. Cualquier cosa que hayas hecho para ocultarlo ya no funciona. El Keldor espetó. Esa técnica cumplió su propósito. Me encogí de hombros con indiferencia. Si hubiera querido hacerte daño, maestro Jedi, de lo contrario habría hecho estallar tus cápsulas de escape mientras charlábamos. El par de soldados clon levantaron sus armas y tomaron posiciones entre sus hermanos de la marina y yo. Pronto se les unieron Skywalker y su aprendiz, quienes se acercaron a mí y agarraban las empuñaduras de sus sables de luz. Miré al supuesto elegido. El programa lo capturó bastante bien. Lo mismo ocurrió con el joven Togruta, que obviamente era el padawan de Anakin. 3 Jedi contra mi pequeño yo y eres tú quien se siente aprensivo. Señalé. Su nerviosismo fue como un faro para mis sentidos enfáticos. Koon inclinó la cabeza hacia la izquierda. No siento ningún engaño viniendo de ti. Él frunció el ceño. No es necesario en este momento. Como dije, necesito que me lleven fuera de aquí. Y si te lo estás preguntando, no estoy con esos droides. Yo dije. Cuando nos enfrentamos a adeptos de la fuerza supuestamente competentes, uno debe mantener sus mentiras al mínimo. De esa manera, cuando realmente necesitas mentir, es más probable que te lo crean si tienes una manera de ocultarles tus intenciones. Era sorprendente lo bien que se podía mentir por omisión o cuando simplemente se negaba a ofrecer información voluntariamente. ¿Con quién estás entonces?, preguntó Ahsoka. Si mis sospechas son correctas, estoy conmigo mismo desde hoy. Hablé inútilmente. Puedes considerarme como un agente libre. Todo era verdad, desde cierto punto de vista. Cuando todo estuvo dicho y hecho, en este momento mi única lealtad era hacia mí mismo. Cazarrecompensas. Escupió Skywalker. Joven Jedi, no quieres que sea otra cosa, confía en mí. Respondí. Pocos de mis mejores amigos solían ser cazarrecompensas y estaban orgullosos de ello. Levanté una ceja ante el tono de Skywalker y las oleadas de ira que salían de él. No sabía por qué odiaba a los practicantes de esa profesión. Tampoco me importaba especialmente si podía resolver algunas cosas. Teniendo en cuenta que pasó su infancia como esclavo en Tatooine, no era descabellado imaginar que pudiera tener problemas con mercenarios y cazarrecompensas. La mayoría de aquellos con los que habría tenido experiencia habrían sido empleados por los UTS, no necesariamente los ejemplos más agradables o de mayor reputación de esas profesiones. Skywalker, ya es suficiente. Plo Koon reprendió al hombre mucho más joven. ¿Un mercenario dices? Los Jedi comenzaron a interrogarme. Bueno, me encuentro en la necesidad de trabajar. Bien pagado. Lo admití. No hay necesidad de explicar qué más era yo en este momento. Puedo sentir el lado oscuro en ti, mercenario. Los Keldor siguen mirándome. ¿Eso es un problema? No pude evitar la diversión en mi voz. La última vez que comprobé no era un delito. Está trabajando con Dooku, lo sabía. Espetó Skywalker. Deberías cuidar tu temperamento, Jedi. ¿No lo escuchaste? La ira lleva al lado oscuro.
Presioné a Anakin. ¿Quién es este Dooku? Conde Dooku. El líder de la Confederación. Tu jefe. La pequeña Togruta me miró entrecerrando los ojos mientras hablaba. Deja de hacerte el tonto. Ella acusó. El niño parecía un poco simpático cuando estaba enojado. Honestamente puedo decir que no conozco a ningún conde llamado Dooku. Incluso era verdad. Lo conocía gracias a las películas que vi hace tanto tiempo, pero no lo conocía. No fue como si nos hubieran presentado, ni hubiera visto al hombre de verdad. Creo que está diciendo la verdad. Plo Koon frunció el ceño. Era difícil saberlo con su especie, incluso cuando no llevaban una máscara de respiración. Tiene un nombre. Por favor, úsalo, Jedi. Es una cortesía común. Respondí. Velo del Qatar. El Keldor realmente dijo mi nombre. ¿Quién eres realmente? No me creo la historia del mercenario. Hizo una pausa. ¿Qué vas a? Preguntó el Jedi. Sentí que sus palabras eran reforzadas con la fuerza mientras intentaba obligarme a decir la verdad. Alguien que está mucho tiempo fuera de casa. Hablé sinceramente ignorando la sugerencia. Engañar diciendo la verdad. Esa era una forma de arte entre nosotros, los Sith. Era algo necesario con tanta gente corriendo por ahí que la mayoría de las veces podías sentir el engaño a pesar de tus mejores esfuerzos gracias a décadas de experiencia. ¿No se supone que es un largo camino? La Togruta frunció el ceño, haciéndola lucir linda. Estoy bastante seguro de que en mi caso es el momento. Negué con la cabeza. Responde mi pregunta. Plo Koon insistió. Te dije la verdad. Por supuesto, no todo. Nos quedaremos aquí todo el día, intercambiando bromas o nos iremos antes de que quien hizo estallar esa flota, señalé los restos del crucero flotando afuera, decida regresar. No olvides que hay algunas cápsulas más con supervivientes por ahí. Probablemente también más equipos de destrucción de droides. Los Jedi se miraron unos momentos y tomaron una decisión. Aparentemente yo no era el peligro claro y presente con el que había que lidiar en ese momento, al menos por el momento. Es un cañón de iones gigante, montado en un supercrucero, declaró el Keldor. Salir de aquí podría ser prudente. Él aceptó de mala gana. Así que eso fue lo que acabó con tu flota, me pregunté si Grievous estaba a bordo. Eso sonaba como una superarma adecuada y era algo que al Kyborg le encantaría. Eso pensé de todos modos. Grievous era el Kyborg, ¿verdad? Una rápida serie de pitidos y gemidos provino de la cabina. Si interpreté correctamente el discurso del droide, una nave se acercaba a nosotros. Igual que el barco gigante que viene hacia nosotros. Pregunté, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. A pesar de la montaña de armas y armaduras que se acercaba, yo estaba tranquilo. Deberíamos tener suficiente tiempo para escapar al hiperespacio, de lo contrario seguramente la fuerza nos habría advertido. Los Jedi corrieron a la cabina y los seguí con calma. Los clones intentaron detenerme, pero hice un gesto con la mano y les dije que se retiraran y obedecieron. Fue sorprendente que al menos uno de los Jedi no se quedara vigilándome, no es que tuviera algo en contra. Bajo las órdenes de Koon, Anakin y Ahsoka apagaron la energía de la nave e incluso del droide, pero el crucero continuó corriendo hacia nuestra posición. Miré la parte trasera del transporte. Podía sentir una fuente de energía activa allí. ¿Tienes un droide médico u otro astromecánico escondido en la parte de atrás? Me pregunté en voz alta e hice que el Jedi se diera vuelta para mirarme. La expresión del rostro de Skywalker no tenía precio. Nos olvidamos del droide médico. Ahsoka exclamó y comenzó a restaurar la energía a la nave. Negué con la cabeza. ¿Y esas eran las personas con las que contaba la galaxia? Muy bien, gracias a ser Sith soy bastante parcial, pero su desempeño hasta ahora no fue muy bueno. Por otro lado, conocí a muchos Sith que eran mucho más idiotas, pero estoy divagando. La mayoría de ellos no duraron mucho. Además, los Jedi que conocí habían estado bajo décadas de brutal selección natural que dejaba solo a los mejores con vida. Si no estaba muy equivocado, este fue el primer conflicto importante al que se enfrentaron los Jedi de hoy en siglos, tal vez 1000 años. Utilicé la unidad de comunicación incorporada en mi armadura para enviar una orden a mi interceptor. Su piloto automático lo llevó a un ataque suicida contra el acorazado que se acercaba a nosotros.
Mi luchador no duraría mucho, pero todo lo que necesitaba hacer era ganarnos unos momentos brindándonos una breve distracción. De esa manera, su destrucción tendría alguna utilidad en lugar de obligarme a activar su autodestrucción porque no lo dejaría atrás para que la Confederación lo manipulara. El interceptor atacó al gigante, disparando rayos láser y torpedos como si no hubiera un mañana. Estaba usando un patrón evasivo preprogramado que le permitió sobrevivir durante 15 segundos contra la impresionante cantidad de ataques que el crucero estaba lanzando en su dirección. Fruncí el ceño. Fue mucho fuego allá, pero debería haber sido mucho más denso viniendo de una plataforma así. Si bien las simples críticas no pudieron detener una ala pilotada por Force Adept, podrían hacer que su vida fuera interesante y una cantidad suficiente podría ser que un ataque de pilotos regulares fuera suicida. Fue una compensación. Durante la guerra, las defensas A no eran uniformes. Hubo diferentes pensamientos sobre el asunto y aquellos que creían que era un desperdicio de recursos dado que últimamente era cada vez más prominente cuántos adeptos de la fuerza entrenados cada lado tenía que desplegar. Me preguntaba si este también era el caso hoy en día. ¿Cuántos Jedi había? Sith. La carrera kamikaze nos dio el tiempo suficiente para recuperar energía y atravesar el campo de escombros antes de que nuestra ubicación quedara determinada y el enemigo corriera tras nosotros. Eso, combinado con el pequeño tamaño del transporte, debería proporcionarnos suficiente cobertura para que la computadora de navegación complete sus cálculos y podamos saltar al hiperespacio. Detrás de nosotros, el gigante intentó derribarnos con sus turboláseres, antes de darse por vencido. Éramos un objetivo demasiado pequeño y ágil, demasiado lejos para las armas pesadas y todavía fuera del alcance de las ligeras. Luego descargó un pulso verdaderamente masivo de energía iónica desde su cañón principal. Un gran círculo de furia iónica condensada corrió tras nosotros, pero ya era demasiado tarde. Entramos en el hiperespacio momentos antes de que el ataque pudiera alcanzarnos. Igual RK igual. Flota de la República bajo el mando del general Skywalker, ubicación clasificada. No es de extrañar que Palpatine fuera capaz de engañar a todo el Consejo Jedi. Después de pasar unas horas en una pequeña nave con 3 de los Jedi más poderosos de esta generación, no sabían nada de mí aparte de que me sentía oscuro. Quizás debería haber agradecido que no hubieran descubierto todavía lo que yo era. Después de llegar a la flota de Skywalker y aterrizar en su vehículo de mando crucero híbrido, los Jedi fueron a informar al Consejo y me ordenaron que los siguiera. Al parecer querían una segunda opinión sobre quién era yo y qué se suponía que debían hacer conmigo. Me preguntaba si tendría que luchar para salir de aquí y robar un caza para escapar, así que hice lo mejor que pude para memorizar el camino de regreso a los hangares. Con suerte, podría salir de este lío, porque luchar contra Skywalker, Khan y los Togruta, sin mencionar a la tripulación del barco, bueno, esa no era una perspectiva agradable. Incluso si lograra escapar, tendría que mostrar demasiado de mi poder, algo que inevitablemente me convertiría en un objetivo para todos. Los Jedi, la República, los Sith y la Confederación. Ese no sería un buen lugar para estar considerando que estaba solo, sin aliados ni recursos además de lo que llevaba encima. Incluso con la fuerza, mi entrenamiento y experiencia, había límites a lo que era posible. No tenía ganas de probarlos ahora, si podía evitarlo porque sería glorioso pero probablemente suicida. Peor aún, mientras que el lado oscuro se sentía mucho más fuerte en este momento, la fuerza misma era de alguna manera menor. Esa es la mejor manera de decirlo. Sentí que necesitaría canalizar más poder para obtener los mismos resultados que habría logrado con un esfuerzo mucho menor antes de terminar en el futuro. Eso no auguraba nada bueno para lo que podría lograr si dependiera únicamente de la fuerza. Nada bueno. Llegamos al centro de comunicaciones, que estaba construido alrededor de un gran holoproyector. Después de unos minutos de silencio, un par de Jedi que se presentaron como Mace Windu y Yoda aparecieron como hologramas transparentes y azulados. Se parecían mucho a los vagos recuerdos de mis recuerdos. El primero era un humano alto, melancólico y calvo con piel oscura. Junto a él se encontraba un pequeño troll verde que era el gran maestro de los Jedi. Todavía no podía entender el hecho de que una especie así podría producir constantemente algunos adeptos de la fuerza muy poderosos.
El humano nos miró por un momento y luego nos frunció el ceño a Skywalker y a mí. Fue bueno saber que mi presencia fue apreciada. Maestro Koon, es bueno verlo ileso. ¿Y quién es? El hombre alto dirigió su atención al único maestro Jedi que estaba físicamente presente. Maestro Windu, Maestro Yoda, el Keldor hizo una pequeña reverencia a sus compañeros miembros del consejo. Este es del Catar Vale. Dice que es un mercenario. Lo me presentó y les dio una breve descripción de mis acciones hasta el momento. Él siente la oscuridad a través de la fuerza y de alguna manera fue capaz de ocultarla hasta que estuvimos cara a cara. Terminó el Jedi. Quizás, Yoda tenía una expresión pensativa en su rostro. Sus orejas temblaban, pero no tenía idea de qué significaba esa acción, si acaso, para su especie. Solo conocía a algunos de su clase y no tuvimos mucho tiempo para hablar. Simple mercenario, no lo eres. Declaró el antiguo maestro Jedi. Sin embargo, no siento una amenaza de tu parte. Sin embargo, eres peligroso. ¿Qué sientes, maestro Yoda? Casi me burlé. Estar en presencia del gran maestro Jedi, me trajo algunos recuerdos dolorosos que es mejor dejarlos olvidados por ahora, porque la alternativa es un baño de sangre. El pequeño mago alienígena me lanzó una mirada penetrante que le devolví. No fue difícil, con la cabeza escondida bajo un casco. Un Sith, pero no, lo eres. Yoda lanzó una bomba. Tu pequeño cabrón perspicaz, no. Reuní la fuerza a mi alrededor como un escudo y me preparé para explotar en acción mientras mi mano caía sobre la empuñadura de mi sable de luz oculto. ¿Qué? Exclamó Windu. Hasta aquí la famosa compostura Jedi. 2 sables de luz azules cobraron vida con un silbido cuando Anakin y Plo Koon sacaron sus armas y me apuntaron. Tienes que amar a los Jedi. Aparentemente, Yoda podía sentir lo que soy en media galaxia, pero Sidious es invisible ante sus narices. Figuras. Maldito Jedi. Del Catar Vale, también conocido como Darth Vael, anteriormente del Imperio Sith, a su servicio, Maestro Jedi. Le hice a Yoda una pequeña reverencia. Ahsoka jadeó cuando escuchó mi nueva presentación y también tenía su arma en la mano, sin embargo no la activó. Eso no le impidió fruncir el ceño con algo feroz. Malicia, de ti no siento. Yoda se unió a la competencia con el ceño fruncido. Yo también les fruncí el ceño solo para sentirme incluido. Hasta ahora Ahsoka estaba ganando sin lugar a dudas. Además, se veía linda, como un gatito peludo. Yoda perdió puntos por hacerse pasar por un duende particularmente gruñón. Puse los ojos en blanco y me pregunté si la primera guerra entre Jedi y Sith comenzó porque ya no podíamos soportar su enloquecedor misticismo y sus juegos de palabras. Él es Sith. Lo admitió. Exclamó Mace, con clara incredulidad en su voz. Estoy orgulloso de ello también, muchas gracias. Bromeé. Me pregunté cuánto tiempo les llevaría dar el primer paso. Podía sentir la confusión de Tano y Koon ante mis acciones y la falta de agresión. Los Sith atacaron a los Jedi cuando nos conocimos. Estaba escrito en sus caras. Yoda, por otro lado, me miraba con una expresión curiosa en su rostro. Un supuesto Sith estaba en el mismo compartimento que ellos y todo lo que hicimos hasta ahora fue hablar. No los he amenazado ni una sola vez todavía. Definitivamente, nada que ver con los Sith habituales que les enseñaron a esperar, supongo. Sonreí. Mantener a los Jedi con la guardia baja al no cumplir con sus expectativas fue muy divertido. Casi tan bueno como trolearlos por principio general, y si esta reunión no se disolviera en un baño de sangre, tendría la oportunidad de trolearlos mucho. Mientras nos mirábamos, la fuerza estaba reaccionando. Todos podríamos sentir un cambio en su interior. Era como si toda la galaxia estuviera conteniendo la respiración y esperando que sucediera algo. El tiempo se detuvo antes de un momento y el siguiente mientras Yoda consideraba sus opciones. El gran maestro tomó una decisión y abrió la boca para hablar. En ese momento, el equilibrio se rompió y pudimos sentir una profunda perturbación en la fuerza. Igual RK igual.